Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Carlos Cruz Díaz, nefrólogo. El doctor Díaz estará con nosotros compartiendo esta consulta orientadora de salud. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor Cruz Díaz, perdón. Bien, muy buenas. Gracias por tomarnos en cuenta en este proyecto con la idea de llevar un mensaje positivo de salud y sobre todo de fomentar la prevención, que entiendo que es uno de los pilares de este tipo de programa y de su proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, y le hemos dado seguimiento a su trabajo y ciertamente que realiza usted, doctor, un trabajo continuo de eso que usted señala, de prevención y orientación. Y eso es importantísimo. Pero vamos a arrancar de una vez, doctor, con una pregunta fundamental. ¿Cuáles son las principales enfermedades renales que afectan, lógicamente, al riñón? Bien, las enfermedades renales son varias, son diversas. Hay un sinnúmero de enfermedades renales. Podemos mencionar la litiasis renal, cálculo renal o piedras en los riñones, como mayormente de manera coloquial se conoce. Tenemos las infecciones de vías urinarias, que son también un motivo de consulta muy frecuente, los quistes renales y también enfermedades sistémicas, o sea, que no se originan en el riñón, pero que sí afectan el riñón, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión y el lupus, entre otras enfermedades de carácter autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que son complicaciones de esas enfermedades. Por ejemplo, la insuficiencia renal, que cuando el paciente llega a una etapa de deterioro de la función renal muy avanzada, que llega a diálisis, la principal causa de la insuficiencia renal a nivel mundial es la diabetes. Por eso, y creo que podemos hacer mucho énfasis ahí, porque tenemos muchas personas diabéticas, en que la diabetes, una de las complicaciones de la diabetes es la insuficiencia renal. Y que detectándola a tiempo, el grado de afectación que pueda tener el riñón por la diabetes, podemos evitar la progresión y evitar que el paciente llegue a diálisis. Pero respondiendo a su pregunta, básicamente son eso: las infecciones, los cálculos, las nefropatías, los quistes y la insuficiencia renal. Sí, doctor, fíjese, y la pregunta la hacemos a propósito porque la mayoría de las personas y los amigos que nos hacen preguntas, el tema mayor es un calculito en el riñón, una piedrecita en el riñón, y no se fijan en esto que usted señala de la insuficiencia renal y la insuficiencia renal crónica, doctor. Pero vamos a comenzar, doctor, con la insuficiencia renal. ¿Qué es la insuficiencia renal? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo llegamos a una insuficiencia renal crónica? Bien, lo primero es que insuficiencia renal hay dos tipos. La aguda, que es cuando hay un deterioro de manera brusca y súbita de la función renal. Esta puede ser reversible. Por ejemplo, un paciente que pierda mucha sangre por una hemorragia masiva, por un accidente, en una cirugía, una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca. Ese paciente, con esa pérdida masiva de sangre, eso puede provocar que el riñón deje de funcionar, porque al perder mucha sangre no le llega el flujo adecuado para que el riñón funcione y pueda alterar la función. Pero ¿qué pasa? Si ese paciente se interviene quirúrgicamente y se transfunde y mejora los niveles de hemoglobina, va a tener una perfusión en el riñón y va a restablecer su función renal. Entonces, ese es un paciente que, que hizo una insuficiencia renal aguda. Inmediatamente se identifica la causa y puede resolverse, lo que desencadenó, mejora la función renal. Entonces, hay otro tipo de insuficiencia renal que es la crónica. Por definición, todo cambio en la estructura y en la función del riñón por más de 3 meses se clasifica como crónica. Si usted tiene un paciente hoy, en diciembre, con alteración de la función renal y en marzo
sigue con la alteración de la función renal, es un paciente que tiene insuficiencia renal crónica porque ya ha pasado los 3 meses. Otra característica de la función de la insuficiencia renal crónica es que va de manera progresiva y que es irreversible. Tiene que cumplir esos 3 criterios: más de 3 meses, de manera, progresiva e irreversible. A diferencia de la aguda, no puedo revertir el daño renal. Entonces, el riñón tiene diferentes funciones. Es un filtro donde elimina sustancias tóxicas que el metabolismo del cuerpo en condiciones normales produce. Tiene una función hormonal donde produce una hormona que se llama la eritroproyectina, que ayuda a la formación de sangre y también de la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol. Mantiene el equilibrio del agua, ayuda a controlar la presión arterial y los electrolitos, dígase la concentración de sodio, potasio, calcio, entre otras sustancias. Entonces, cuando el paciente empieza a tener insuficiencia renal, don Ricardo, va perdiendo esas funciones. Si es hipertenso, es más difícil de controlar la presión porque el órgano que ayuda a controlar la presión está fallando. Si ese paciente usaba una sola pastilla, probablemente requiera combinación de 2 o 3 fármacos para controlar la presión. Va a tener anemia porque no va a producir la hormona que estimula la sangre que el riñón produce. Va a tener la vitamina D bajita. Va a tener retención de líquido. Entonces, necesitamos tratar todas esas partes, esos aspectos, y al final de cuentas, el paciente con insuficiencia renal, incluso antes de llegar a diálisis, va a requerir varias pastillas al día, lo que hace más costoso el tratamiento y más difícil que el paciente se adhiera al tratamiento. No es lo mismo un individuo que tenga que tomarse una pastilla al día al que tiene que tomarse 5. Y ahorita yo mencioné que la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica es por diabetes. Si a eso le agregamos que la causa de la insuficiencia renal es diabetes tipo 2, a todas esas pastillas agregue tener que medicarse con insulina 2 veces al día. O sea que es un impacto socioeconómico muy alto que tiene la insuficiencia renal. Y en la familia, de manera emocional, cambia mucho. Por eso, este tipo de programa y esta iniciativa, yo lo felicito. A mí me gustan y siempre que me invitan a los programas, lo hago con mucho gusto porque probablemente a alguno de sus oyentes le llegue el mensaje y podamos lograr que cambie algo en su tratamiento, en su estilo de vida y detener la progresión de la enfermedad renal. Así es, doctor. Y mire qué bien que usted señala esto del cambio de su estilo de vida, porque sabemos del asunto de las etapas de la función renal crónica. Y muchas veces en la función renal crónica, como nos tenemos una pregunta de un amigo que dice que fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica, pero leve, y él se descuidó y terminó perdiendo la función renal. ¿Es esto así, doctor? Sí, la función renal tiene diferentes estadios y nosotros lo clasificamos mediante una fórmula que hacemos. Hay varias fórmulas, hay varios tipos de fórmulas, pero básicamente las variables tienen que ver la edad, el peso del paciente. Algunas de las fórmulas usa la raza y el género y sobre todo el valor de un análisis que para nosotros es imprescindible, que es la creatinina. La creatinina es una molécula que es el metabolismo final, producto del metabolismo final de la proteína, pero es una de las moléculas que cumple con unos criterios que nos ayudan a valorar la función renal. Hay otros tipos de marcadores, pero nosotros no contamos con ellos en nuestro país, pero sí se utilizan en otros países para valorar la función renal. Entonces, tomando en cuenta la edad del paciente, el peso del paciente y el valor de creatinina, nosotros podemos tener una idea de qué tipo o en qué clasificación cae, en qué porcentaje, digamos. Uno se lo explica al paciente. Realmente no es un porcentaje, porque hay un valor que por encima de 100 y no es patológico, pero uno se lo explica al paciente para que sea más práctico en por ciento. Uno le dice, este por ciento está trabajando tu riñón,
Eso también se conoce como filtrado glomerular o tasa de filtración glomerular. Y esto es muy importante, don Ricardo, porque no solamente nos dice en qué grado de función renal está el paciente, sino que lo tengo que tomar en cuenta para la medicación. Por ejemplo, ese señor que le dijo que ya tiene una insuficiencia renal avanzada, si padece de alguna infección, al momento de yo medicar con antibióticos, yo tengo que ajustar la dosis porque probablemente ese paciente no amerite o no se le pueda dar una dosis de antibiótico como si tuviera la función renal conservada. Y esto es sencillo, yo se lo explico a los estudiantes. El 95% de los medicamentos, ¿por dónde se eliminan? Por el riñón. Entonces, si usted tiene el órgano que elimina el medicamento, no está funcionando bien, ¿qué pasa? El proceso de eliminación va a ser más, va a durar más. Entonces, la concentración del medicamento va a durar más tiempo en el organismo y puede sobremedicar y también los efectos secundarios de esos medicamentos se pueden aumentar y durar más tiempo. Entonces, le dije, si tenemos el peso del paciente, vamos a poner un caso hipotético. Vamos a poner un individuo de 50 años de edad, masculino, que pesa 80 kilogramos y que tiene una creatinina en 1.3, ligeramente elevada. Algunos laboratorios, miren qué importante esto, porque algunos laboratorios el rango está a 1.5. O sea que si ese individuo va a ese centro y no tomamos en cuenta la depuración, sino el valor de la creatinina, le van a decir que está bien. Entonces, con 1.3 de creatinina, 80 kilogramos, y dijimos que tenía 60 años, ese señor tiene un filtrado glomerular en 68. Ya ese individuo tiene una insuficiencia renal estadio 3A. Tenemos la clasificación normal por encima de 90, estadio 2 de 69 a 90, a 89, perdón, de 69 hacia abajo hasta 40, 3A y 3B, de 29 a 15, estadio 4, y ya por debajo de 15 es estadio 5. Los libros dicen que por debajo de 15, o sea, en el estadio 5, ya el paciente necesita diálisis o trasplante renal. Doctor, pero fíjese qué interesante ese detalle es muy importante, porque este señor dice, escribió en su pregunta, que le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, pero leve. ¿Habrá sido el hecho de que habrá provocado su descuido, el uso por parte del profesional de la salud, del facultativo de la palabra leve, al decirle su diagnóstico? No creo. Lo primero que hay que ver, ¿cuál fue la causa de la insuficiencia renal? Eso es lo primero que hay que ver. ¿Qué otras condiciones podía tener el paciente? Hay enfermedades que ocasionan insuficiencia renal, que progresan, aunque el paciente haga todo lo que el médico dice y aunque pongamos el mejor tratamiento. No es lo mismo un paciente que se diagnostique con insuficiencia renal leve, como le dijeron, me imagino que fue un estadio 2 o un estadio 3, pero que haya hecho un infarto y que el corazón esté muy enfermo, o que tenga una falla cardíaca muy importante, o que haya hecho un derrame cerebral que haya dejado secuela, a que un individuo yo le diga, mire, usted tiene un estadio leve, pero el corazón está bueno, no ha hecho derrame cerebral. Entonces, no es lo mismo. Probablemente hay que ver, por eso es importante, don Ricardo, individualizar cada paciente. O sea, el impacto que pueda tener una patología, aunque sea físicamente parecidos los individuos, puede ser diferente. Y un ejemplo muy claro es, usted puede tener un dolor de cabeza ahora fuertísimo, y yo también, usted se toma una aspirina y yo también, y a los 10 minutos usted está nítido y yo sigo con mi dolor de cabeza. Entonces, hay que individualizar. Yo a ese señor, más que decir que fue descuido o que habría que ver qué le llevó, pues si es una causa que no se puede detener la progresión, lamentablemente,
no podemos decir que hubo un descuido o que la palabra leve hizo que progresara más rápido. Doctor, mire, qué importante es eso. Y otra cosa que me asalta, él no dice si es diabético o si tiene problemas de glucosa, porque usted menciona infarto, posible acidez cerebral, pero tampoco él dice soy diabético, que también pudiera ser uno de los factores que le haya agravado la insuficiencia renal, doctor. Claro, y si por ejemplo fuera por diabetes, al ser un señor, hay que ver si tenía algún problema, por ejemplo, prostático, que puede ocasionar un problema obstructivo de vía urinaria y entonces acelerar el proceso por otra vía. Por eso le digo que por eso hay que individualizar los pacientes. Usted mencionó problemas cardíacos y el ictus. Es importante que su audiencia sepa que a medida que avanza el deterioro de la función renal, se daña el corazón y aumentan los eventos cardiovasculares. Igual se puede dañar el cerebro y aumenta la prevalencia de ictus, que es derrame cerebral. Por ejemplo, si un paciente pasa de estadio 2 a estadio 4, así mismo se va deteriorando el corazón. Y tiene en ese trayecto de tiempo, de progresión, mucha probabilidad de que presente un evento cardiovascular. Y la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal se complican, fallecen, se reingresan. Hay que ingresarlo por problemas cardiovasculares. Dígase, infarto, crisis hipertensiva, eventos cerebrovasculares, edema agudo de pulmón o enfermedad arterial periférica. O Doctor, sea vamos a que una pequeña cuidando el riñón, estamos cuidando el corazón. Sí, vamos a una pequeña pausa, doctor. Doctor, entonces la insuficiencia renal crónica, etapa 5, ahí es donde comienzan los procesos de diálisis. Sí, el agudo puede requerir diálisis. El ejemplo que puse ahorita, si sube mucho la creatinina o si el paciente deja de orinar o si tiene mucho líquido retenido, o sea, tiene mucho líquido, ya son criterios de diálisis, aunque cuando el mejore sale de diálisis. Que lamentablemente suena feo y más de un nefrólogo, la diálisis es el fracaso del tratamiento. Y te Repita dirá, eso, ¿por doctor, qué? repítame eso. La diálisis. La diálisis es un tratamiento, pero el paciente crónico que llega a diálisis no es que está desahuciado como otras enfermedades terminales, no, pero es el fracaso digamos, del paciente y de los médicos. Y usted dirá, ¿por qué? Dijimos que tiene 5 estadios, el paciente pasó esos 5 estadios y llegó a diálisis. ¿Por qué no pudimos detener? Porque el paciente es indisciplinado, porque la enfermedad no se podía detener, porque yo no hice el diagnóstico a tiempo, porque no di el tratamiento adecuado, porque el paciente se me perdió. Son varias variables que tenemos que tomar en cuenta. Y otra cosa muy importante, paciente que está en diálisis, si bien es cierto que le cambia la vida al paciente y al familiar y tiene un impacto muy, muy negativo emocionalmente, pero no es un paciente que está desahuciado. Yo tengo pacientes que tienen 5 o 6 años dializándose. Conozco pacientes que tienen 15 años dializándose. Y algo muy importante, el paso de el entrar a diálisis, y así lo dicen los libros de nefrología, debe ser temporal. Lo ideal es que el paciente entre a diálisis y se trasplante. Eso es lo ideal. Doctor, pero también tenemos un amigo que, como usted dice, tiene 3 años dializándose, pero su mayor problema durante los procesos de diálisis es la anemia constante que presenta. ¿Es cierto que la diálisis ocasiona anemias al paciente? La diálisis como tal no. Pudiera haber, hay cierta destrucción de glóbulos rojos, pero es muy mínimo. Ahora bien, como yo mencioné ahorita, que una de las funciones del riñón es producir la eritroproyectina, que es una hormona que estimula la formación de sangre en la médula ósea, la serie roja, pero para que la gente entienda, la sangre, ayuda a formar la sangre.
Si el riñón está trabajando menos de un 15%, la producción de esa eritroproyectina, de esa hormona, va a ser muy mínima. Y por eso los pacientes con insuficiencia renal avanzada, la mayoría tienen anemia y requieren que le pongamos eritroproyectina de una fuente endógena, viene inyectada. También esos pacientes tienen muchos los requerimientos de hierro muy bajitos. Entonces yo tengo que medirle el hierro, porque muchas veces yo tengo que combinar tanto la eritroproyectina junto con hierro. Y eso ayuda mucho a mejorar el asunto de la anemia. Ese señor, ese paciente, les recomiendo que se haga la medición de hierro porque probablemente tenga déficit de hierro y haya que combinarlo junto con la eritroproyectina. Yo quiero tocar un punto antes de que es que no quiero que se me escape, porque hablamos ya de la etapa final, pero mucha gente se preguntará, esos televidentes diabéticos, hipertensos, obesos, ¿qué yo puedo hacer para detectar la insuficiencia renal o una nefropatía? Eh, una gran, un gran problema de la insuficiencia renal es que al principio es insidiosa, don Ricardo. No da dolor, no molesta y por eso no se busca. Ya cuando el paciente tiene un grado de avanzado, sí es muy bullosa, mucho problema, mucho medicamento. Entonces, miren, yo le aconsejo y quiero que sea la parte más, el mensaje más importante de esta conversación, que por lo visto vamos a tener que repetir porque se van a quedar cosas. Si el paciente al principio de cualquier indicio de daño renal, ya sea por diabetes, por hipertensión o por obesidad, antes de que la creatinina suba, don Ricardo, el riñón empieza a perder proteínas por la orina. Entonces, el consejo mayor que le podemos dar en esta entrega del programa es que le exija a su médico, en su chequeo médico, que le mida la excreción de albúmina o proteínas en la orina. Usted ve cuando el carro le prende el check a usted, está prendiendo el check, o le falta aire a una goma, o tiene que dar el mantenimiento, algo está pasando. Entonces, pídanle a su médico de cabecera que le miden su chequeo que usted se hace cada cierto tiempo. Agrégueme un examen de orina, agrégueme el cociente albúmina creatinina para ver, porque esa prueba detecta mínimamente la excreción de albúmina. Y si nosotros, don Ricardo, hacemos una intervención en esa etapa, podemos lograr muchísimas cosas. De detener la progresión de la enfermedad renal y detener los infartos, porque dijimos ahorita que a medida que avanza el deterioro renal, vienen los problemas cardíacos. A veces nos mandan pacientes con 1.3 de creatinina y con proteinuria. Y yo le digo al paciente, ojalá todos los pacientes llegaran en esa etapa, porque uno tiene muchísimas cosas que hacer de intervención, de lograr impacto antes de que llegue a diálisis, pero un paciente que llegue 20 años siendo diabético con 5 de creatinina y que le dio un infarto y que le dio un derrame cerebral, yo no le puedo hablar de otra cosa que no sea diálisis, lamentablemente, pero en esos 20 años, ¿qué pasó? Así es, doctor. Y mire, doctor, esto es importante, la aclaración que usted hace, porque cuando se llega ya la enfermedad crónica renal en una etapa 5, donde ya la diálisis es inevitable, aún así, doctor, por lo que usted señala con respecto de la anemia, de la creatinina, no es cierto que la diálisis es una sentencia de muerte. Puede suceder, depende de la persona, depende ¿En qué condición llegue a diálisis? en qué condición llega la diálisis y también, como usted dice, las afecciones previas al problema renal. O sea que a los amigos de consulta participativa, escuchemos al doctor con esa recomendación de que a su médico de cabecera le pida que le hagan, le indique el análisis de orina para medir la creatinina, la proteína, doctor, que hay. Y la anemia, doctor, dicen muchos que lo que mata a un paciente renal en procesos
de diálisis es la anemia. ¿Es esto cierto? Sí, lo que pasa es que, como dije ahorita, la mayoría de complicaciones de los pacientes renales son cardiovasculares. Entonces, si un paciente tiene anemia importante, el corazón va más forzado y ya de por sí es un corazón enfermo. Entonces, eso estimula o aumenta la prevalencia de los eventos cardiovasculares. Por eso tenemos que tener paciente eh, con un nivel de hemoglobina para su condición aceptable. Y mire, ahora me acordé de un artículo que yo vi, que la insuficiencia renal le aumenta la edad a los órganos. ¿Qué quiere decir eso? Que el hígado de un paciente renal, aunque no tenga insuficiencia, tiene una edad mayor que la edad cronológica. Y el cerebro y los diferentes órganos. O sea, mire qué interesante. Si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, si medimos por capacidad la edad de sus órganos, es mayor que la edad cronológica. O sea, son muchas cosas por las que nosotros debemos de frenar la insuficiencia renal. Así, doctor, que no se nos quede, porque tenemos una insistencia de una amiga que nos llamó, nos escribió cuando comentamos de su participación. Ella tiene 20 años viviendo con un solo riñón. Ella dice que hace ejercicio, va a su gimnasio, que se siente bien. Pregúntemele al doctor qué tiempo usted cree él que yo puedo vivir con este solo riñón. Mire, una persona tiene un solo riñón porque nace con uno, porque lo operan y le sacan un riñón, porque dona un riñón. Entonces, cuando hay órganos dobles, órganos pares, como el riñón, y hay uno que no está funcionando bien o que deja de funcionar, el otro aumenta su capacidad de trabajo para compensar el trabajo que no está haciendo el otro. Es como que usted y yo tengamos que cargar 5 blogs cada uno. Al final del día tenemos que llevar 10 blogs al otro lado de la acera, pero mañana yo no voy. Entonces usted lleva los blogs míos. Y al final de cuentas, cuando el patrón llega, están los 10 blogs ahí, no se enteró de que fueron ustedes, que fui yo. Ahora bien, si la señora padece de una enfermedad como diabetes, como hipertensión o la obesidad, tiene más riesgo de dañar ese riñón, porque es un riñón que tiene 20 años trabajando doble. Pero son personas que pueden llevar, siempre y cuando se cuiden, su vida normal, comer saludable, hacer ejercicio. No recomendamos rutinas muy intensas, pero sí la actividad física es esencial en el cuidado de la salud y sobre todo del riñón. Puede llevar su vida normal. Y mucha Doctor, gente se enteran de manera casual que tienen un solo riñón. doctor, que no se nos quede. Litiasis, las famosas piedrecitas de riñón que provocan el cólico nefrítico. Los cálculos renales, la litiasis, son precipitaciones, se compactan diferentes sustancias, la mayoría son por calcio, tenemos también de fósforo, de ácido úrico y algunas bacterias producen y se precipitan y forman cálculos. Los cálculos, dependiendo la forma, el tamaño y la ubicación, se pueden mover. ¿Cuándo es peligroso un cálculo? Cuando se mueve en las vías urinarias y obstruye la salida de las vías de la orina de las vías urinarias. Entonces el riñón se dilata. Eso, cuando se va moviendo, da un dolor insoportable. Lo comparan con el dolor de parto. Pero yo no he parido ni he botado piedra, no le puedo decir cuál duele más. Pero yo he visto hombres de 6 pies de altura fuerte llorando. Y ahí probablemente haya que hacer un procedimiento para extraer ese cálculo, para quitar el dolor al paciente y para evitar una insuficiencia renal, en este caso por obstrucción. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? Tenemos que hacer un estudio metabólico, a ver si el paciente tiene una condición propia que sea productor de piedra. Que hay pacientes así, hay pacientes que van, que me han hecho 3 cirugías y me han sacado piedra, pero nunca han estudiado el origen. Y a veces tienen problemas hormonales, a veces tienen problemas de concentración de alguna sustancia como el calcio, como el ácido úrico, y uno mejora esa parte y mejoran los episodios de formación de cálculo. También es importante que en los países tropicales como el de nosotros, por el calor y eso, que la orina está más concentrada, hay más
prevalencia de litiasis renal. ¿Qué recomendamos? Una adecuada hidratación, beber mucho líquido, principalmente agua. Doctor, ¿cuánto tiene que ver la alimentación en este problema de la litiasis? Por ejemplo, si antes se decía que no tomara leche ni derivado de la leche, ya eso es un mito que científicamente se comprobó que no importa. Pero, por ejemplo, si el cálculo es por ácido úrico o si el paciente tiene a nivel sérico el ácido úrico elevado, hay que restringirle los embutidos y las carnes rojas, que son la fuente de alimento que más ácido úrico contiene. Y la dieta de nosotros tiene mucha carne roja y muchos embutidos. Doctor, absorción renal. ¿Qué es la absorción renal? Eso es uno de los fenómenos fisiológicos más impresionantes del organismo. El riñón filtra, primero está la filtración. El riñón filtra en condiciones normales, el día que usted no hace ejercicio, el día que no hace fiebre, que tiene un día tranquilo, 180 litros de sangre en 24 horas. Y la diuresis, la cantidad de orina es aproximadamente de 1.5 litros. O sea, filtra 180 y reabsorbe el 99%, que son 178.5 litros. ¿Por qué? Porque toda la sangre que se filtra no es mala, elimina lo malo. Acuérdense que hablamos ahorita de un filtro, que es un filtro. Entonces la absorción es el proceso fisiológico cuando el riñón reabsorbe esa sangre con sustancias buenas, para así decirlo, y deja escapar las sustancias malas, el producto de tóxicos del metabolismo normal del cuerpo. Entonces el fenómeno primero inicia la filtración, la absorción y por último la excreción, que es lo que eliminamos a través de la orina, que en un día puede ser 1 litro, 1,5 litros. Doctor, brevemente, dos preguntas que se nos quedan. Eh, ¿Se puede vivir sin riñón? Y el trasplante renal es salvador de vida. ¿Se puede vivir sin riñón? Sí, pero en diálisis. Y sí, el trasplante renal es salvar vida. Y creo que una de las emociones más bonitas o experiencias más bonitas que puede vivir un ser humano es donar un riñón a una persona. Y uno como nefrólogo es de las cosas que más satisfacción le da cuando un paciente de uno se trasplanta. Yo, gracias a Dios, en mis 8 años que tengo de ejercicio privado, 2 pacientes mías se han trasplantado y las dos le han donado sus hermanas, 2 muchachas jóvenes y sus hermanas también, y le donaron. Y eso es algo que usted no se imagina, la satisfacción y la gratitud y la remuneración, no de dinero, sino del deber cumplido. Decía, decía un profesional de la salud, algo parecido a lo que usted dice, doctor. Él decía que la donación de un órgano, específicamente de un riñón, es el acto de amor más puro y profundo que él conocía. Sí, eso hay que vivirlo, y uno que es parte de la preparación de ese proceso, luego que uno lo ve, y más en pacientes jóvenes, hubo una que tuvo un hijo después de trasplantarse, o sea, eso es algo muy, es de esos momentos que no tienen precio, de las cosas que la medicina nos regala, que uno se queda muy satisfecho como ser humano. Doctor, se nos acabó el tiempo. Díganos brevemente dónde está el doctor, cómo lo pueden los amigos de Consulta Participativa comunicarse con él. Bien, la práctica privada, yo hago ejercicio en la Clínica Unión Médica del Norte, en Santiago, en la Torre B, consultorio 626, sexta planta, en horarios de la tarde. A nivel público estoy en el Hospital Presidente Estrella Ureña, soy jefe del Departamento de Medicina Interna de ese prestigioso hospital. Y mis redes sociales, en Instagram, DR Carlos Cruz Díaz. Ahí podemos interactuar, algunas personas nos hacen preguntas y la que uno pueda la responde. También en Facebook pueden buscarme así, de Carlos Cruz Díaz, y en nuestro canal de YouTube,
DR Cruz Nefro. Ahí tenemos mucho contenido importante, así, de consejos de salud y cómo tener un estilo de vida saludable. Gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo, pero comprometido públicamente porque se nos quedó más de la mitad. Ya el compromiso está hecho. Bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Bye. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima y diáfana consulta con el doctor Carlos Cruz Díaz, nefrólogo, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.